Buenas noches de nuevo, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta serie que he titulado Respuestas. Y que a lo largo, ¿verdad?, ya de 16 temas, porque hoy es el tema número 17, hemos respondido, ¿verdad?, algunas cuestiones que algunas quizás ya eran conocidas y otras no tan conocidas, quizás algunas expresiones de nuestro Señor Jesucristo que no habíamos entendido quizás de forma clara. El día de hoy es el tema 17 y está titulado así: ¿a qué se refería Pablo cuando hablaba del aguijón en la carne? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del aguijón en la carne? Así que vayamos a este pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo número 12. 2 Corintios, capítulo número 12. Pablo se dio a la tarea de escribir 13 cartas, entre ellas las cartas pastorales, ¿verdad?, a Tito y a Timoteo. Pero si unificáramos la primera carta de Corintios con la segunda carta de los Corintios, podemos decir que entonces por la iglesia que tuvo una misiva de parte de Pablo extensa, la más extensa. Los romanos, la Biblia, la carta a los romanos tiene 16 capítulos, pero aún así, ¿verdad?, si juntáramos 1 y 2 de Corintios, sería la más extensa de las cartas. Paradójicamente, ¿verdad?, era la iglesia con más problemas. Parece ser que las cartas, ¿verdad?, son más extensas cuando hay que solucionar una situación problemática. Trataba varios temas. Y podemos nosotros percibir que en la primera carta a los Corintios, formado por la familia de Chloe, que ahí no estamos hablando de una murmuración, sino estamos hablando de un buen sentir al informarle a Pablo, ¿verdad?, que las cosas no marchaban bien en la iglesia de Corinto. Él entonces empieza a escribir y darle consejo, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia para que se olviden divisiones, para que precisamente sepan discernir cuando hay problemas de pecado en la iglesia, que atiendan precisamente las cuestiones que ven con prácticas tradicionalistas como el comer carne, que para algunos era una situación problemática porque pues se sacrificaba a los ídolos, ¿verdad?, esos animales, y él lo lleva precisamente y lo guía en buen término para que podamos entender nosotros que lo que Pablo expresaba no era fácil para Pablo. En realidad sí podemos decir que también Pablo tenía un don muy especial, el don de consejero. Aconsejaba de forma atinada, basado en la palabra de Dios. Obviamente también podemos entender cuidando precisamente al sentir de las personas, pero aún así llevando, ¿verdad?, cada uno de sus consejos, cada una de sus exhortaciones y reprensiones en ocasiones, al punto central. Somos cristianos y que debemos de actuar como Cristo. En la segunda carta a los Corintios, él tiene que enfrentar algunas situaciones de índole personal, porque algunos le acusaban de no ser pastor, de no ser apóstol. Y entonces en ese contexto, ¿verdad?, él empieza a hablar acerca de su experiencia en Cristo, narra parte de su conversión, pero también del trato que Cristo y que Dios, ¿verdad?, ha tenido con él a través de su apostolado. Y el capítulo número 12 se trata de esto. Dice así: ciertamente, versículo número 1, capítulo 12 de 2 de Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y se refiere a él mismo, pero habla precisamente en segunda persona. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y aquí entramos al punto que vamos a estudiar. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, terminen conmigo la lectura, entonces soy fuerte. Algunas veces, hermanos, en lo personal, me detengo a pensar en lo siguiente. Ustedes, como yo, conocen quizás a más pastores que al pastor que está ahorita aquí al frente. Y yo a veces, ¿verdad?, veo a pastores que conozco, algunos son amigos míos, otros conciervos, ¿verdad?, que son conocidos por parte precisamente, puedo decirlo, en las UPBCs, ¿verdad?, empiezas a conocer a los pastores. Y te das cuenta que hay pastores que tienen una mejor preparación. Por ejemplo, conozco a un pastor que tiene un doctorado en lenguas bíblicas, además de ser muy buen músico. Conocí a otro que desafortunadamente, o vamos a decirlo así, afortunadamente, porque fue en el Señor, murió en el tiempo del COVID, pero este pastor era un médico. Y yo veía cómo Dios lo utilizaba a través de esa profesión. Hay algunos más que salieron de institutos bíblicos de prestigio. Otros que Dios les ha dado pastorear iglesias bastante grandes. Yo no estoy muy bien de acuerdo con el término de mega iglesias, porque todas las iglesias son importantes y todas las iglesias representan el cuerpo local del Señor. Pero a veces se denomina así a estas iglesias que conforman por varios miles de miembros. Pero conocer a personas que pastorean iglesias bastante grandes, y eso me hace pensar que quizás parece que no tuviesen límites para sobresalir en su ministerio. Y cuando pienso en ellos, pienso que en realidad estoy equivocado y pienso que tienen sus propias limitaciones, así como yo tengo mis propias limitaciones. ¿Y cómo es que Dios, a pesar de esas limitaciones, da gracia a los pastores? Porque es Dios quien les ha llamado al ministerio. Por otro lado, creo que esa misma percepción es real para cada cristiano. Y ahora usted que está sentado, que me está viendo por las redes, quizás usted puede pensar de sí mismo algo parecido. Usted es parte y se ha integrado a una iglesia. Y siempre encontrará dentro de la membresía a alguien que tiene algo que usted no tiene. Quizás simpatía, ¿verdad? Quizás no todos son tan simpáticos y no todos pueden hacer realmente amigos de primera línea y fácilmente. O quizás no tiene usted facilidad de palabra para predicar y usted dice: ¿cómo me gustaría, ¿verdad?, tener la facilidad de palabra de alguien más dentro de la congregación? También, quizás algunos saben tocar de forma más excelente un instrumento musical, o tienen varias capacidades y algunos dones que a lo mejor
yo no tengo, que a lo mejor usted tampoco lo tiene, para ser franco. No todos tienen, ¿verdad?, el don de administrar. Hablar del don de evangelizar como un don, quizás tampoco lo tenga, aunque tiene una responsabilidad de evangelizar. Eso es diferente. Es una responsabilidad delegada por nuestro Señor a todo aquel que ha nacido de nuevo. El don de misericordia, ese don, ¿verdad?, que permite que algunas personas tengan una percepción especial sobre las necesidades de alguien más. Aunque todos debemos ejercitar piedad. Pero sin embargo, podemos ver que así tan variado podemos ser. Otros quizás tengan una mejor voz, otros gozan de una mejor salud, otros gozan de una mejor condición física y otros gozan de una mejor condición financiera. Y cada uno es diferente y uno puede decir, bueno, a mí me falta esto. Y puede llegar a pensar de la siguiente forma: si Dios me diera tanto talento como el hermano, yo serviría mejor en el ministerio. Y eso, hermanos, es un pensamiento que no proviene de Dios. Porque entonces estamos diciendo que las capacidades que Dios permite que desarrollemos es lo importante para ejercitarnos en el servicio cristiano. Quizás pueda pensar, si Dios me diera más capacidad, una mejor memoria, que yo en realidad la necesito, ¿verdad? Si me comparo con algunos otros consiervos cercanos, yo a veces me falla la memoria. Si tuviese un entendimiento más completo para entender las Escrituras y pensar que entonces yo podría servir mejor a Dios, podría entonces caer en la misma situación, ¿verdad?, que acabo de mencionar. Que las capacidades son las que realmente son las importantes y no la dependencia hacia el Señor. Pablo nos habla de una forma contundente en este pasaje para entender que aunque haya cosas en las cuales nos podemos gloriar, porque Pablo dice que él tiene cosas en que gloriarse, y dice que no sería insensato, pero dice, yo las paso. Es como está diciendo, aunque yo puedo examinar mi propia vida y decir que Dios me ha capacitado con dones, yo no voy a caer en el error de gloriarme. Prefiero pasar por alto eso, que para mí representaría una credencial más excelente delante de los demás. Aunque podemos entender que Pablo, así como Pedro, que también, ¿verdad?, eran apóstoles, pero al mismo tiempo eran pastores, ellos tenían a su vez, ¿verdad?, gente a la cual influenciaron dentro del liderazgo. Timoteo, Silas, ¿verdad?, son algunos de ellos, Tito. Todos ellos fueron influenciados por Pablo, por Pedro, por los demás apóstoles, por Santiago. Pero, aunque podemos decir guardaban en similitud, ¿verdad?, no estoy hablando de una jerarquía, sino de una responsabilidad dada por el Señor. Eran de influencia hacia otros y aquellos otros aceptaban esa influencia de buena gana, sabiendo que podían aprender. Pablo nos habla entonces en ese sentido. Y además, aunque él piensa que hay cosas en las cuales él se puede gloriar, no lo hizo, nos deja aquí una reflexión. Es mejor actuar con humildad. Es tener un sentido correcto de nuestras insuficiencias, para que Dios sea quien reciba toda la gloria. Pablo había experimentado revelaciones extraordinarias de parte de Cristo, porque él habla aquí mismo y dice que, hablando de sí mismo, fue arrebatado al tercer cielo. Dios lo llevó, según sus propias palabras, aquí al paraíso. Él no supo si en la carne del cuerpo o fuera del cuerpo. Para él era un misterio. Pero para él era una realidad que 14 años antes, quizás estando allá en Arabia, Dios lo lleva a su misma presencia, en la cual en la Biblia no se identifica como lo se identifica precisamente en Juan el apóstol, allá en el Apocalipsis, que fue llevado en el Espíritu. Aquí él simplemente dice, yo comprendo que esa revelación extraordinaria y ese precisamente accionar soberano de Dios hacia mi persona fue algo único y especial. Y que precisamente
Yo oí palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Pablo le parece inexplicable lo que le ocurrió. Tanto que cuando se habla acerca de esta palabra inefable es algo que no se puede narrar o que no se le está permitido decir. Ahora Pablo hace mención de esta experiencia extraordinaria. Pero ¿por qué hace esta mención? Aún en el versículo número 1 él se introduce y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme. Puedo decir, ciertamente no me conviene presumir delante de Dios. Porque no soy merecedor de esto como cualquier otro, ¿verdad?, hijo de Dios pudiera haberlo merecido. Entonces, ahora Pablo hace mención de esta experiencia extraordinaria, como un recurso ante quienes le acusan de no ser apóstol. Pero también lo menciona como el contexto del por qué le dio un aguijón en la carne. Del por qué le dio un aguijón en la carne. Versículo 6, ¿lo tienen ustedes 12:6? Dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría que la verdad, es decir, Pablo no mentiría acerca de las cosas que Dios le ha revelado y cómo lo ha tratado. Pero dice, lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ni ve o oye de mí. Es decir, Pablo no esperaba ser reconocido por esas situaciones que Dios le permitió vivir para que se le tomase como una persona única, una persona tan especial que estuviese encumbrado en una posición. Pablo no quiere eso. Y además dice, y para que la grandeza de las revelaciones, y cuando se refiere a esta grandeza de revelaciones, son las extraordinarias revelaciones que recibió, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuántas veces podemos nosotros a veces caer en una situación de soberbia porque quizás ya nos codeamos, ¿verdad?, con alguien muy importante? Porque quizás tuvimos a lo mejor, ¿verdad?, la experiencia de conocer quizás a alguien, ¿verdad?, un predicador renombrado. Les comenté hace poco, ¿verdad?, que conozco a un pastor que pues pudo estar, ¿cómo se llama?, con MacArthur, y con otro predicador, ¿verdad?, se pudo estar con él, se sacó una foto. Pero, pues gracias a Dios, porque eso no le permitió exaltarse, ¿no? Pero ¿cuántos sí llegan a exaltarse por ese tipo de situación? Ahora, dentro del ambiente, fuera del ambiente cristiano, ¿cuántos no se sienten a lo mejor así muy importantes porque están en un puesto cercano a lo mejor a un presidente, a lo mejor a un gobernador, a lo mejor a esto, y pierden la proporción y la desmedida de su propia persona? Así que, hermanos, ¿cuántas veces también caemos en el pecado de considerarnos superiores a los demás? Ahora, no me malentiendan. Estoy hablando de una conducta de presunción personal, en donde pareciera que nadie puede hacer mejor las cosas que como yo las hago. Y en algunos casos, personas así, cuando ya están en un punto de esta forma, se dan el derecho de juzgar a los demás y decir que sin ellos las cosas no funcionan. Y se puede hablar de iglesias, ministerios, trabajos, etc. Y eso les hace pensar que sin ellos todos los demás están destinados al fracaso. Esa es una equivocación en la vida cristiana y en la vida eclesiástica. Cuando alguien es llamado a servir, y póngalo en su corazón, lo que tiene que comprobar es su compromiso, su amor y su humilde sujeción al Señor. Puede haber otros elementos, pero estos son imprescindibles para servir. Compromiso. Porque si no tienes compromiso, aunque sepas hacer muchas cosas y no las utilizas, y no estás puntual, y no las presentas al Señor, pues de nada te sirve tener eso. Su amor. Recuerden que cuando hablamos, ¿verdad?, quienes estuvieron en el tema de siervos excelentes que hemos estado llamando con los diáconos y pastores, vimos que la motivación principal es el amor. Y además, una sujeción humilde
al Señor. Cuando se habla de una sujeción humilde al Señor, podemos entender que es una sujeción también a la autoridad que Dios ha puesto. Siempre habrá quienes te inciten a probar tu identidad de siervo libre. Llámese pastor, diácono o cualquier encargado o participante de algún ministerio. Porque entonces son puesto en duda, ¿verdad?, esta situación, que es lo que Pablo estaba viviendo. Pero hermanos, ¿qué podemos sacar también a través de esto? Cuando se habla acerca del aguijón de la carne, Pablo da una expresión con respecto a esto. Dice el versículo número 7. Para que la grandeza de las reacciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo asocia de forma correcta el aguijón en la carne con algo que lo mantiene limitado. Con algo que lo mantiene limitado. Así que podemos aprender estas características o estos 3 puntos. Punto número 1. Las debilidades que nos limitan, Dios las permite para nuestro bien. Las debilidades que nos limitan, Dios las permite para nuestro bien. Cuando dice la palabra de Dios que le fue dado un aguijón en mi carne, y Pablo hace aquí una expresión, un mensajero de Satanás para que me abofetee, se puede decir, para que me haga volver en sí, para que no me haga pensar más de lo que soy. Una de las características de la soberbia es no reconocer nuestras limitaciones con humildad. Ahora podemos ver en la vida de Pablo que así como grandes fueron las revelaciones dadas, también fueron muchos los sufrimientos que tuvo que padecer por Jesús. Él menciona que estuvo precisamente en naufragios, recibió azotes, persecución, ¿verdad? Fue apedreado e incluso fue considerado como muerto. Pablo decía que tenía un aguijón en la carne. Ahora, no sabemos cuál es la clase de aguijón que tiene. Algunos han sugerido que se trató de ceguera. Una ceguera que le quedó precisamente después del encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco. Algunos se han atrevido a decir eso, pero la verdad es que la Biblia no revela cuál es ese aguijón en la carne. Quizás su deficiencia también, ¿verdad?, visual. Algunos la han asumido porque cuando él escribe precisamente una de sus cartas, dice, con cuán grandes letras os escribo, diciendo que escribía con letra grande. Ahora, gracias a Dios, hay Biblias de letra gigante, ¿no? Y cada vez las estamos empezando a usar más nosotros. Pero hermanos, no podemos asumir eso porque la Biblia no lo expresa. Pero sí lo asocia de forma directa con una debilidad que Dios le permite vivir y que es precisamente permitido para que un mensajero de Satanás le esté precisamente afectando. Ahora no está diciendo que Satanás mismo, un demonio, ¿verdad? Un mensajero de Satanás. Ahora, la referencia más cercana que tenemos en cuanto al aguijón y refiriéndonos a Pablo es precisamente con él en el camino a Damasco, cuando Jesús, ¿verdad?, lo confronta y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En aquella ocasión, Jesús utiliza esta figura gramatical para hacer entender a Pablo que sus intentos por acabar con los cristianos era una necedad. Y entonces lo lleva a la conversión. Una actitud de desobediencia a Dios era lo que estaba haciendo en aquel entonces. Y Pablo entiende que ese aguijón en la carne, que no sabemos cuál era para evitar que se engrandeciera. El siguiente punto tiene que ver también para que podamos reflexionar sobre por qué a veces tenemos limitaciones. Nuestras debilidades nos ayudan a actuar con humildad. Nuestras debilidades nos ayudan a actuar con humildad. Ahora, quizás algunos de ustedes, por lo menos, se consideran muy buenos en algún deporte, ¿no? Quiero decir por lo menos porque yo también me consideré bueno en algún deporte. Pero bueno en relación a la liga o al medio donde yo me desenvolvía.
Pero si no me pongo a jugar fútbol, y ustedes conocen cómo juego fútbol seguramente en una situación, ¿verdad?, de elegir a tus jugadores en un partido, ¿verdad?, de barrio, me escogerían al último. Ahora, la situación es que si yo fuera soberbio diría, ¿por qué no me escogen si yo soy parecido a Messi, no? Pero si conozco mis limitaciones, yo digo, pues de buena fuente, ¿saben qué? Pónganme de defensa, pónganme de portero, ¿no? Y pónganme 8 defensas. Porque entiendo mis limitaciones. Estoy hablando desde un aspecto muy secular y quizás, ¿verdad?, muy superficial en el sentido de a lo mejor de solamente de un juego. Pero ¿qué podemos hablar con respecto a nuestros talentos y a nuestras capacidades? No podemos nosotros, debemos nosotros reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. Aquí Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, para mi cuerpo. Un mensajero de Satanás que me apunté, podremos decir que me haga volver en sí. Ahora Dios permite que las fuerzas demoníacas ataquen a Pablo. Y también puede permitir que nos ataquen a nosotros con pruebas. Y quizás con tentaciones, para hacernos recapacitar sobre nuestras debilidades. Porque ya lo hemos mencionado varias veces, Dios ataca nuestra concupiscencia, y nuestra concupiscencia está dirigida a atacarnos en nuestras debilidades, por eso es que el diablo sabe, porque nosotros se lo hemos mostrado, en qué áreas de nuestra vida nosotros somos susceptibles a ser tentados. Y es ahí en donde tenemos que estar fortalecidos en oración y ruego para con el Señor. Porque en ese aspecto sabemos que Satanás puede usarlo para hacernos caer. Pablo da evidencias de una actitud humilde. Esta es su respuesta correcta con respecto a ese aguijón en la carne. Él sabe que Dios le ha puesto en una posición que sería la envidia de los demás. Estos demás, yo les aseguro que no envidiaban las aflicciones de Pablo. Dice, ay, cómo me hubiera gustado que a mí me atendieran en lugar de a Pablo, ¿no? O cómo me gustaría estar preso, pasar por naufragios. Yo creo que no le envidiaban eso. Pero yo creo que le envidiaban su influencia en las iglesias, su conocimiento, en las revelaciones que le fueron dadas desde el momento de la conversión. Pablo fue capacitado por Dios con muchos dones. Hay algunos teólogos y comentaristas que dicen que prácticamente cubrían todos los dones que se mencionan en Romanos 12, ¿verdad? En 1 Corintios 12, en Efesios 4. Y también fue precisamente capacitado y podía hablar diferentes idiomas. Y no estoy hablando solamente del don de lenguas, estoy hablando de idiomas que él aprendió. Él sabía hebreo, sabía latín, sabía arameo. Así que Pablo fue capacitado por Dios. Tenía 2 nacionalidades, lo sabemos. Era romano y era judío. Pero también tenía fieros enemigos. Y no podemos dejar de notar que tenía también y contaba también con la lealtad de muchos. Su alto compromiso y amor que tiene por las iglesias le llevaron a ser reconocido como el mayor misionero de su época. En cierta ocasión Pablo expresa que todo lo que humanamente poseía para él era como basura. Vayan a Filipenses 3:8 y léanlo por favor en voz alta. Filipenses 3:8. Adelante, hermanos. Dice así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él sabía, todo lo que él representaba, la posición que tenía como fariseo de fariseos, ¿verdad?, de un linaje exclusivo y especial de los hebreos, adoctrinado, ¿verdad?, y enseñado a los pies de Gamaliel. Todo eso él dice que lo toma como basura. Ahora, no solamente es la respuesta hacia aquello que le podía enaltecer, sino el gozo que sentía que lo que él estaba cambiando era por algo mejor. Para él era mejor
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para él era mejor, según sus propias palabras, para ganar a Cristo, para que fuese su Señor de forma plena. El aguijón en la carne, hermanos, que Pablo habla, no se trata de un pecado, se trata de una limitación que le llevaba a considerar que sin Cristo no podía hacer nada. Y es exactamente lo mismo que a veces nosotros tenemos que considerar. Dios quizá le ha capacitado con un don que no ha descubierto y quizá lo descubra. Dios quizá le está dando, ¿verdad?, en el ejercicio correcto de precisamente de sus dones espirituales, una mejor amplitud y desarrollo de ese don. Y gloria a Dios. Pero debemos de cuidar que eso no nos enaltezca, porque sin Cristo nada podemos hacer. El último punto, nuestras limitaciones en ocasiones, Dios permite que permanezcan en nuestras vidas. Nuestras limitaciones en ocasiones, Dios permite que permanezcan en nuestras vidas. Versículo 8 y 9 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Quizá usted ha orado varias veces al Señor para que le ayude en alguna situación de la cual no ha podido salir. O ha orado por otro. Quizás una enfermedad, un estado de estrechez financiera, quizás una relación laboral difícil. Esto en realidad, hermanos, yo puedo decir que lo pude experimentar. Yo estuve trabajando en varios trabajos diferentes, ¿verdad? Y por lo menos en uno de ellos sí tenía un patrón bastante complejo. Casi no se le podía dar gusto nada, ¿verdad? Pero es una situación laboral difícil, en la cual podemos y debemos dar testimonio. Ahora, hermanos, imaginen precisamente lo que sucede con cada uno de ustedes si tuviesen que vivir con una persona difícil de soportar. Imaginen esto. No se rían, yo sé que todos pasamos por eso, ¿verdad? Difícil de soportar. Sé que algunos están viviendo con eso también. Pero hermanos, todo esto quizás sea un trato del Señor para con nosotros, para que dependamos más de Él. Si pensáramos lo siguiente, si Pablo pudo hacer lo que hizo por el Señor, aún con esa limitación a la que llamó aguijón en la carne, imaginen lo que hubiera hecho si Dios se lo hubiera quitado. Y es que el énfasis no está en lo que hubiese hecho, sino quizás en que hubiera podido perder el piso. Creo que Pablo estaba experimentando el poder de Dios de una forma diferente. Él entendió que no se le habría de quitar el aguijón, sino hacer lo que Dios le llevó a hacer a pesar de ese aguijón. Así que cuando volteamos a ver la vida de Pablo podemos decir, ¿la gloria es para Pablo o la gloria es para el Señor? Para el Señor, sin lugar a dudas. Y Pablo nos dirige a eso. La gloria es para el Señor. Ahora no fue el único hombre que recibió revelaciones especiales. Elías fue uno de ellos. Daniel, ¿verdad? Ezequiel. Pero quizás uno de los más impresionantes fue Juan en el Apocalipsis. Tanto que veía, ¿verdad?, esa revelación tan especial del juicio de Dios y cómo los ángeles estaban revelando eso, de tal forma que Juan cae, ¿verdad?, en expectante y cae postrado delante de un ángel para adorarle, y el ángel dice, no hagas esto, adora a Dios. Adora a Dios. El ángel, ¿verdad?, redirige la atención correcta de Juan a la adoración ¿a quién? A Dios, porque la revelación no le pertenecía al ángel. Según Apocalipsis 1 era la revelación de Jesucristo dada a Juan.
¿Para quién debería ser la gloria? Para Jesús, el Cordero inmolado. Así que Pablo estaba experimentando el poder de Dios de esa forma. Así que, hermanos, esto nos hace recapacitar que Dios puede utilizar a cualquiera, a pesar de sus limitaciones, siempre y cuando primeramente se entregue a Él. Pablo dice que cuando Él es débil, entonces ahí es fuerte. Ahí interviene el Señor, y eso es mucho mejor que pensar en sus fortalezas, porque es la forma en la que podemos experimentar cómo el poder de Dios reposa en nosotros, cuando humildemente reconocemos que no lo podemos hacer si no está Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y pedimos, Señor, tu perdón para cuando mi Dios hemos caído en alguna situación de soberbia y falta de humildad. Padre, tú nos has enseñado por medio de tu Hijo Jesucristo que separados de la vida nada podemos hacer. Y Padre Santo, reconocemos lo inútil que somos. Te pedimos, Padre bendito, que tú sigas ayudándonos, apoyándonos. Que, Padre Santo, no nos olvidemos, Señor, de ti. Que reconozcamos tu soberanía sobre nuestras vidas y reconozcamos, Señor, de que tú, Padre Santo, si nos has posesionado en algún, Padre Santo, punto por el cual te servimos en algún ministerio, ya sea, Señor, desde el servicio, Padre Santo, hasta la predicación, el cuidado de niños, del apoyo quizás en una situación de servicio cristiano como la cocina, como, Padre Santo, la limpieza, que mi Dios es por tu gracia. Sabemos que no somos, Padre Santo, eternos. Estamos limitados incluso en el tiempo, Padre Santo, y que tú en algún momento podrás llamarnos cuando tu soberana voluntad así lo quiera. Padre, que te permite, Señor, que seamos constantes, sumisos, amorosos, comprometidos, leales, para que tu iglesia, Señor, la cual, Padre Santo, está en este lugar, en Pachuca, pido por esta iglesia local, Getsemaní, para que podamos, Padre Santo, ser una expresión, Señor, de tu persona y tu nombre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén.